Que no vamos a contar con la autora, que no va a estar aquí la autora hablándonos del libro, lo cual es un poco desconcertante y a mí me ha cambiado un poco el esquema que traía, sino que va a venir un personaje femenino de uno de los cuentos escritos por Chusa. Yo celebro también esta ocasión de poder intimar con un ser de la ficción y pues vamos a darle paso. Está con nosotros, aparece en este momento la señorita Berta Safferman, así que un aplauso para ella. Entonces, en primer lugar, Berta, tú de Garrapinillos no eres, porque te llamas Berta Safferman, con lo cual está claro que eres un personaje de dónde, de qué cuento y de dónde vienes. Mi personaje tiene bastante peso en el libro, soy casi un alter ego y conozco a la perfección a Chusa, por eso me han pillado. Casi mejor que ella. Casi mejor que la propia Chusa, ¿quieres decir? Sí, yo creo que sí. ¿Y en qué relato apareces? Aparezco en La noche negra cae sobre Berlín, que habla de mi historia, de la historia de mi madre. Mi madre murió joven, tuvo cáncer. Ustedes comprenden. Muy trágico todo entonces, ¿no? O sea, que es un cuento triste, es un cuento... Es un cuento escrito en un tono poético, triste, sí. Y habla tu madre, desde en ese cuento relata a tu madre la historia de su vida, ya sé que es un tema doloroso, pero comprende que las personas que han venido tienen que conocerte un poco y saber por dónde nos movemos. Yo en este cuento, a mí me llama mucho la atención de este cuento en el que apareces casi como una sombra, como un personaje que va a ser importante, pero no es el yo narrador, es Dolores, es la madre quien lo cuenta. Me llama mucho la atención la figura del padre. El padre como una especie de personaje siempre que se repiten en otros cuentos, estarás de acuerdo, el padre como una especie de presencia negativa, de presencia casi castrante, ¿no? de los personajes femeninos. Cuéntanos un poco del personaje del padre. Bueno, es que el cuento está narrado desde la óptica de mi madre, y mi padre, Berger, alemán, la abandonó por una alumna rubia y joven. Es una tragedia, es un cuento absolutamente trágico, sí, vaya. Bueno, ahí está, no tengo que cargar con ello. No, claro, lo que toca, pues oye. Debería considerarlo. Deberías. Bueno, vamos a empezar, si te parece, desde el principio. Eres un personaje que, además de aparecer en cuentos, eres casi una referencia literaria para la propia Chusa, porque eres la persona que le da los pies, las citas, para que ella tenga un tema, un desarrollo narrativo que luego es el que afianza, ¿no? En cada relato. ¿Escribes? ¿Piensas solamente? ¿Sueltas esas frases en redes sociales? ¿Cómo es esto? ¿Por qué te has convertido en un gurú para Chusa? Pues si tenemos una relación muy especial y hablamos mucho de literatura, y Berta tiene su propio Facebook. O sea, tiene mucho peso. ¿Quieres decir que las personas que están aquí, si no conocen a Berta, pueden hacerse amiga de Berta, sí misma, en Facebook? Claro, es escritora también y tiene un pensamiento conceptual riquísimo, y por eso yo creo que Chusa se enriquece de sus frases, ¿no? Y a partir de ahí, con esa construcción metaliteraria, yo creo que le aporta, incluso. O sea, que cuando Chusa se queda sin palabras, eres tú la que un poco le suministra argumentos y... Porque yo tengo algo. Ah, claro, es un personaje muy consolidado, además, ¿no? Muy vivido con esa trayectoria que nos cuentas. Bueno, la verdad que es muy interesante. Yo quería hablar un poco también, si te parece, Berta, pues del título, ¿vale? Vamos a desgranar un poco lo que es el título del libro. Bueno, ya desde la propia cubierta tenemos claro que el rojo es un color fundamental, un concepto fundamental, ¿no? A mí me llama mucho la atención esto de las pérdidas rojas, porque desde luego el rojo es un color que evoca la pasión, la vida, muchas veces la violencia si quieres, pero no es un color luctuoso, ¿no? No es un color que evoque el luto, la idea de tortura. Entonces me gustaría un poco que explicaras desde dónde elige Chusa el rojo como un color asociado a las pérdidas, ¿no? Que siempre la pérdida es no ganar algo, o algo que has tenido, dejar de tenerlo, por lo cual es casi una sinestesia, ¿no? Esperaríamos algo como las pérdidas dolorosas o las pérdidas tristes. ¿Por qué las pérdidas rojas? Todas las pérdidas son rojas, como el dolor que producen. No hay antídoto que inmunice contra las despedidas.
Esa yo creo que es la cita que da la clave. Rojo, porque el dolor es rojo en nuestro mundo. El luto es rojo. Hay un mundo paralelo donde en lugar de la gente asistir de negro a los entierros o estar triste en negro, en blanco y negro, ¿no? Que todo pierde color, se vuelve todo rojo. Entonces, como este esmalte tan vivo, esta será la mano de Chusa, imagino. Sí. ¿No? Ajá. Muy bien, pues a mí el título me parece uno de los puntos vertebradores, ¿no? Como de los ejes que van un poco aglutinando los relatos. Respecto al cromatismo que encontramos, porque en el libro hay muchos colores, ¿no? Este recurso de asociar un personaje, sobre todo negativo, un concepto negativo, a un color, está muy presente en el libro. Por ejemplo, aparece en 2 o 3 ocasiones, creo, la muerte amarilla, la parca dorada, ¿no? Es una especie como de personificación que tampoco imaginaríamos a la muerte como un ser amarillo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, la muerte del 7º sello de Bergman y aparece ahí negra y blanca, casi como un mimo, una especie de máscara. ¿Por qué la muerte amarilla? ¿O por qué los diablos azulados que también aparecen? ¿Tiene una sensación siempre pictórica Chusa a la hora de concebir la realidad? ¿Es como impulsos cromáticos que ella asocia a conceptos? ¿O Chusa es un ser estético. Uno de los personajes del libro dice: hay 2 tipos de seres en este mundo, los seres estéticos y los que no lo son. Chusa piensa en él y asocia ideas a los personajes, porque su mundo tiene muchas referencias al arte. O sea, que es una pintora de palabras casi, ¿no? Digamos que la pintura, el arte, que es un concepto muy importante en el libro que veremos un poco más adelante, está predeterminado por esta visión que tiene Chusa de la realidad en colores, ¿no? Asociando no adjetivos quizás de cualidades, sino de tonos, ¿no? Son adjetivos muy de color los que encontramos. Bien, te quería comentar también pues eso, el concepto de pérdida que he dicho antes, ¿no? De un poco, si miramos la retahíla de acepciones que tiene la palabra perder en castellano en el diccionario, nos encontramos con que 2 de las muchísimas que hay serían dejar de tener, desperdiciar, no ganar, ¿no? Entonces, es un concepto que está presente y que se utiliza en muchísimos campos, no solamente en uno, ¿no? Digamos que la pérdida está en todo el libro y está en todos los cuentos, además. Respecto a esto, me parece también muy interesante que no solamente perdemos, sino que también somos capaces de perdernos, que es un poco la clave de algunos de los cuentos en los que se aborda el tema del suicidio, ¿no? El suicidio es un tema importantísimo en el libro. Hay suicidas a porrillo, nos vamos a encontrar personajes que piensan en suicidarse, que quizás no lo llegan a hacer, nos vamos a encontrar referencias a escritores que se suicidan, a personajes literarios que también se suicidan. Entonces, casi digamos que en algunos cuentos el libro es un manual de escapismo, ¿no? Es casi un libro que nos permite averiguar las salidas que toman algunos personajes, que son huidas hacia adelante, huidas hacia el abismo también, ¿no? Personajes que se estampan. ¿Por qué este tema recurrente del suicidio? ¿Qué le atrae a Chusa del borrarse del mapa? ¿Qué es lo que le gusta a ella? ¿O por qué el suicidio lo concibe como algo literario y algo digno de aparecer en historias que son importantes? Hay casi una parte entera dedicada a este mundo. Hay una de las citas que dice que nos queda ante esta indefensión, que es la vida. Recorremos un camino lleno de ausencias. Las 2 únicas salidas son el suicidio o la locura. Yo creo que ahí está una de las claves. Se bucea en el libro en el momento de la pérdida, de situarse delante del abismo, del vacío, de la nada, de una vez que has tenido un momento, ¿no? Que has vivido, que has tenido felicidad, y aquello desaparece y el personaje se queda sin aliento. Por eso, abocado en muchas ocasiones no nos deja más que estas 2 salidas, o el camino del arte y la creatividad, o el suicidio. Pero bueno, los personajes de Chusa no acaban suicidándose. No, solo lo hace uno. ¿Cuál es parte de este relato para que un poco veáis el tema del suicidio, cómo lo aborda Chusa y cómo aparece retratado? La indecisión.
De entre todas las maneras posibles de perpetrar un suicidio, Internet me ofrece un elevado número de posibilidades. Me emociona pensar en mi cuerpo con la soga al cuello, mostrando la belleza de las vírgenes suicidas. La estampa sería de lo más poético, un recuerdo imborrable para mis amigas envidiosas. O sea que esta señorita no llega a suicidarse en el relato, ¿no? O sea, acaricia el suicidio casi como una idea tentadora y frívola, casi como de competitividad femenina, ¿no? Es un asunto muy curioso. Solo el pez espada sobrevivió a la tormenta de tu voz, diciéndome que esta era la vez del adiós definitivo. Desde entonces, todos los peces flotan irremediablemente en nuestro acuario. Sois mis fantasmas. Nada da más pena que el olvido, la indefensión, que la muerte. ¿Ha venido José? Fue fácil dejarlo. 20 años resultaron demasiados. Dejó su hueco en el sofá, dejó sus silencios en la mesa, dejó su pasividad frente al televisor. Amalia, tengo una carta para ti. Amalia, soy Edna. Naturalmente, Edna. Amalia, tengo una carta de José. ¿José? Sí, Amalia, tu marido. Por supuesto, mi marido. Hoy me he atrincherado en el ordenador, jurándome a mí mismo que no me levantaría hasta que consiguiera escribir la carta que te obligara a volver, o por lo menos a reconsiderar la decisión que tomaste hace 20 años. Sé lo de tu enfermedad. Espero que queden en tu memoria algunos de nuestros recuerdos que te permitan conocerme. Quiero cuidarte y llenar en tu cerebro los huecos de la erosión con piezas nuevas. No me importa que no seas capaz de recordar, de hacer las tareas. Quiero compartir mi vida contigo, Amalia, hasta el final. Te ofrezco todo lo que tengo. Solo te pido que estés a mi lado. Espero que tengas fuerza suficiente para contestarme y le pido a Dios que tengas la valentía para dejar a un lado el orgullo. Nada me gustaría más que escuchar un siquiero de tus labios. Te esperaré siempre, José. ¿Quién es José? Creo que Chusa tiene una necesidad importante de agarrarse a la historia casi, ¿no? Y de traerla al presente como recordatorio de lo que ha pasado y de lo que puede volver a pasar, ¿no? Y aparecen cartas, aparecen diarios escritos en primera persona donde ella se mete muy en la piel del personaje y cuenta como narradora vivencias de gente que intentó ayudar a otros en la guerra, gente que sobrevivió a la guerra, etc. ¿Qué nos podrías decir de esto? Chusa es historiadora y bueno, profe de historia y bueno, creo que tiene el tema, no sé si le interesa mucho. Sí. Y lo trae a colación siempre que puede, lo explota. Visita los campos de concentración, Auschwitz. No, pero eso no es algo que se le pueda reprochar, ¿no? Pero que si todos, pero si todos lo visitáramos seguramente traeríamos un recuerdo imborrable y la necesidad de que nos recuerden según qué cosas, ¿no? Es necesario. Es necesario, sí. Y traerlo en primera persona, creo que son relatos que llevan no a novela histórica, pero sí a relato histórico, porque toda la parte de la historia está bien documentada. Entonces lo que hace Chusa es meterse en la piel de un personaje, ¿no? Y darle emoción, darle humanidad. Y muy apegado a la realidad, entonces, porque respeta datos que son ya no verosímiles, sino que son verídicos, que son reales y que ella va, digamos, transponiendo a la ficción, ¿no? Acompañando de un narrador, un femenino muchas veces, que es la protagonista, ¿no? Y a mí eso también me interesa porque veo que Chusa le quiere dar a la mujer un papel importante como figura
que ha pasado, que ha sido perdida también, ¿no? Como figura heroica, como heroína, que muchas veces no ha tenido luego la repercusión o el mérito que sí que se ha atribuido a digamos, elementos muy parecidos pero masculinos, ¿no? Hombres que han hecho las mismas labores o que han sido igual de heroicos, pero que sí que han tenido un reconocimiento, ¿no? Sí, las guerras han sido hechas por hombres y para hombres. Las mujeres han estado en la retaguardia y hay grandes historias de mujeres que contribuyeron y lucharon. Ocultas, pero... El parto fue rápido. La mujer estaba ya muy dilatada. Era su tercer hijo, me contó entre contracciones, mientras yo repetía chamánicamente la fórmula: coge aire, respira, empuja. La séptima repetición permitió ver a la criatura ver la luz. Siguiendo el ritual, ayudé a terminar de sacar el cadáver de dentro. No era la primera vez. Lo vi nada más aparecer. Era un varón que había nacido muerto. Sin rodeos le dije a la madre que lo sentía. Los eufemismos no se utilizan en la guerra. Pero bueno, a mí me interesaría, antes de darle paso, hablar un poco del arte pues, como simulacro de la vida, ¿no? Que es una especie de cara B de la vida o de reflejo de la vida distorsionado o pues, ideal y que Chusa desarrolla todo el tiempo. El arte como válvula de escape, el arte como pues, también una puerta que se abre y que te deja escapar y perder, pero también ganar, y el arte como salvación, ¿no? El arte como manera de trascender la vida y no perderlo todo, que quede algo de ti después de que se termina tu paso por aquí. ¿Cómo ve Chusa el arte? Afiánzanos un poco el concepto, ¿por qué decidió ella que alguno de los relatos trataran del arte? El arte como válvula, el arte como acto que nos acerca a lo divino. Creo que en ese proceso es donde nos salvamos, cuando estamos cerca de Dios, entendido como una manera cósmica, en el momento de la creación, cuando nuestro yo desaparece, incluso el mío. Desaparece. Somos capaces de dar vida a otra cosa, nos convertimos en el objeto de la creación. Sí, aquí ya no sé si yo soy personaje, si tú eres el ser real, esto es un follón, ¿eh? ¿Verdad? Esto es un follón. Así que, sí, esto, que ya, no sé si estamos todos aquí en una representación al final, imagínate, entramos en un bucle perpetuo, nos convertimos en cuentos de Chusa, esto puede terminar en las 1001 noches, puede ser esto, las 1001 noches rojas. Hoy he fingido mi propia muerte. Mis padres murieron en uno. Un camión los arrolló porque el conductor se durmió e invadió el sentido contrario. Lo único que recuerdo es el amasijo de hierros rojos. Han pasado muchos años. Una vez que decidí cuál sería la causa de mi marcha, el trance fue fácil. No hay nada que el dinero no pueda comprar. La funeraria se mostró muy comprensiva con la idea y me ofreció todo tipo de lujos extras para que pudiera pasar el velatorio cómodamente recostado en la acolchada caja mortuoria. Ellos también, por una minúscula suma añadida, se encargarán de abrir y mostrar mi cuerpo para que la acción resultara del todo creíble. Así yo quedaría satisfecho al poder experimentar lo que sentían todos allí presentes, constatando de primera mano cuántas lágrimas eran capaces de derramar mis amigos y conocidos. Ay, no podía dar crédito a lo que me estaban proponiendo. Sería la obra de arte que me consagraría como autor posmoderno que transgredía los límites de la autoría. El artista quedaría diluido en su propia esencia, siendo sujeto creado y creador.
¡Ay, qué empresas tan sofisticadas eran las funerarias! Siempre jugando con la idea de la muerte, dignificándola. A todos los que habéis venido, a ti, Patricia, gracias a los editores, a mis padres adoptivos, a los actores, Bárbara Teza, Maribel Palacio, Lula, Belén, Javier. Y bueno, que gracias por estar aquí, porque al final esto es un proyecto conjunto y lo que emociona es poder compartir esto con todos vosotros. Pues un aplauso para Chusa.